Buen día, chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de la terapia láser, ¿sí? ¿Qué significa láser? Láser viene de la abreviación en inglés de Light Amplification Stimulated Emission Radiation, ¿sí? ¿Qué significa? La definición es luz amplificada por emisión de radiación, que está en o cerca del espectro electromagnético. Esta técnica sí consiste en aplicar al organismo energía del espectro electromagnético en una banda de luz determinada para facilitar en el organismo donde se aplique una actividad bioquímica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la terapia láser? Es la aplicación de energía electromagnética al organismo para facilitar la actividad bioquímica, es decir, que va a generar ciertos efectos bioquímicos dentro del organismo. La terapia láser siempre es una terapia potente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hay una cantidad de energía muy grande concentrada en un solo punto. Pensemos en la industria, por ejemplo, se utilizan los láseres para cortar materiales. En la medicina también se utiliza láser para los procedimientos quirúrgicos para producir incisiones precisas. Por supuesto que en la fisioterapia se va a utilizar un aporte de energía al organismo de forma moderada, ¿sí? Que sea medida y controlada para no causar daños celulares. Vamos a tener en cuenta sí que esta radiación electromagnética eh, tiene la frecuencia y la longitud de onda de forma inversamente proporcional, ¿sí? La intensidad de la energía que va a llegar al paciente es máxima cuando la energía emitida es alta y la fuente de radiación próxima y el haz es perpendicular, ¿sí? Esta frecuencia y la longitud de onda van a ser las responsables de generar los efectos fisiológicos. Como veníamos viendo con otros agentes, la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcional y dependen de la penetración, ¿sí? A mayor frecuencia, menor penetración, a menor frecuencia, mayor longitud de onda, mayor penetración. Vamos a detenernos un poquito para conversar de las leyes de la luz o las propiedades de la luz. Sabemos que la luz tiene la propiedad de reflexión, es decir, que cuando alcanza un objeto, una parte se va a reflejar y la otra parte se va a absorber. La direccionalidad, donde la propagación de la luz va a avanzar en línea recta por el vacío o por la sustancia que permitan su paso, ¿sí? Sustancias transparentes. Y esta línea recta se mantiene siempre que el haz no cambie de medio o fluido con distintas densidades, ¿sí? La ley de refracción es cuando los rayos son absorbidos y pasan de una sustancia a otra. Y se produce un cambio en esta dirección, en la trayectoria, que va a producir a su vez cambio en la longitud de onda, es decir, en el color. Y tenemos la ley de absorción, ¿sí? Donde los espacios intermoleculares que tengan el material van a ser agitados, se van a romper y van a absorber o van a provocar síntesis de proteínas. Esta ley de absorción, si pensamos en los espacios intermoleculares, vamos a ver que los gases, al igual que los líquidos, tienen mucho espacio intermolecular y la luz puede penetrar más y no así en el caso de los sólidos que tienen un pequeño espacio intermolecular. Todas estas propiedades expuestas sí se refieren a la luz en general, pero vamos a ver que el láser tiene algunas propiedades que son propias, ¿sí? del láser, de la terapia láser. Son inherentes al láser, como por ejemplo, la luz láser tiene coherencia, es decir, que está formado por un solo color o en una única frecuencia. Es monocromático, valga la redundancia. El monocromatismo y la coherencia se relacionan entre sí.
Em, el láser no se va a descomponer en distintas longitudes de onda, o sea, no se va a descomponer en otros colores. No diverge y tiene una alta potencia. Entonces, es decir, el láser va a generar un rayo potente, fino, paralelo y monocromático. Pueden establecerse varios tipos de clasificaciones de los tipos de láser, ¿sí? Según el nivel de potencia, según la clasificación legal, por el sistema de aplicación o por su tipo y efectos biológicos. En cuanto a la forma de conseguir la luz láser utilizada en la fisioterapia y el elemento por el cual se obtiene, podemos establecer dos grandes clasificaciones. Láser de gases, en este caso como ejemplo ponemos el de helio-neón, o láser de diodo, es decir, el láser de arsenuro de galio. El láser de helio-neón es visible y es de un rojo intenso, ¿sí? Es una mezcla de gases de helio y neón, un 90% de helio y un 10% de neón. Su longitud de onda es de 632 nanómetros y requiere el uso de gafas protectoras. El láser de arsenuro de galio está dentro del espectro no visible. Se utiliza un diodo de arsenuro de galio y la longitud de onda es de 904 nanómetros. ¿Sí? También se requiere el uso de gafas protectoras. Bueno, como característica decimos entonces que el de arsenuro de galio es visible, está dentro del espectro visible entre el azul y el verde. La longitud de onda es de 632 nanómetros y tiene una absorción total del 86%. El de arsenuro de galio está cercano al rojo dentro del espectro invisible. La longitud de onda es de 904 nanómetros, superando el espectro visible, y la absorción total es de un 82%. Recordemos que a mayor longitud de onda es menor el poder de absorción, pero mayor el de penetración. Acá tenemos, perdón, acá tenemos para recordar las características del espectro visible de la luz, donde podemos ver y ubicar el láser de arsenuro de galio supera los 800 nanómetros, por lo que ya no es visible. Vamos a recordar a modo de repaso las propiedades del láser. Entonces dijimos que es monocromático, coherente, tiene direccionalidad, brillantez y es de alta potencia. Al ser un dispositivo tecnológico va a generar rayos potentes, ¿sí? Un rayo potente, fino, paralelo y monocromático. Acá podemos ver la diferencia de la luz con la luz láser. La luz tiene diferentes longitudes de onda que divergen para distintos lugares, tiene distintos colores y distintas frecuencias también. En cambio, la luz láser tiene una sola dirección, una misma longitud de onda, es coherente y monocromático, de un solo color. Bueno, cuando el tejido es sometido a la luz láser y la onda va penetrando, vamos a ir produciendo en el organismo distintos efectos. Efectos primarios, efectos secundarios y efectos generales. ¿Cuáles van a ser estos efectos primarios o directos? ¿Sí? Se va a estimular la producción de ATP y ARN, es decir, se va a activar el trabajo mitocondrial y se va a generar mucha energía, lo que va a favorecer la cicatrización. ¿Sí? Hay un aumento de la producción del colágeno. El láser participa en la modulación de la inflamación, ya que libera linfocitos, activa la síntesis y la producción de fibroblastos y prostaglandinas. Va a inhibir el crecimiento bacteriano, favorece la vasodilatación. Esto es más a nivel
microcirculatorios, ¿sí? Y con el aumento de la vasodilatación van a llegar nutrientes a las células, más aporte de oxígeno y se van a barrer todos los desechos. Y va a alterar la velocidad de conducción y de regeneración nerviosa. Dentro de los efectos secundarios vamos a encontrar que produjo un estímulo de esta microcirculación, como ya se mencionó, lo que va a estimular y favorecer el trofismo celular, es decir, la nutrición de la célula. Y como efectos generales va a producir disminución del dolor, un efecto antiálgico, un efecto antiinflamatorio y antiedematoso y movilizador de la circulación, y efectos bioestimulantes del trofismo celular. Entonces, la terapia láser es indolora y aunque se nota un aumento de la temperatura en la zona tratada, no es invasiva. ¿Sí? El láser va a actuar sobre la membrana celular generando un efecto fotoquímico que va a facilitar la regeneración tisular, la reducción del dolor, disminuye la inflamación, con una serie de efectos fisiológicos, aumentando la actividad metabólica al actuar sobre las mitocondrias, ¿sí? Reduce los tiempos de curación, mejora el drenaje linfático, aumenta la vasodilatación, actúa o tiene influencia sobre la inflamación y aumenta el umbral del dolor. La estimulación fotomecánica inhibe la sensación de dolor y proporciona un alivio inmediato. Las formas de aplicación o los métodos de tratamiento, sobre todo son 4, ¿sí? Puntual, pincelado, barrido y en baño. También se puede utilizar en puntos reflexógenos. La aplicación más utilizada es en forma de barrido. Ahora, en cuanto a la dosificación del ultrasonido, vamos a tener en cuenta la densidad de energía, que es la cantidad de la energía depositada en determinada superficie. ¿Sí? Es energía sobre centímetros cuadrados. Disculpen chicos, acá al compartirles el archivo se modifica un poco el PowerPoint, pero lo van a tener en la plataforma subido de la forma correcta. Tenemos algunos ejemplos de dosis sugeridas, como por ejemplo cuando queremos tener un efecto de disminución del dolor, vamos a utilizar para un músculo entre 2 a 4 joules sobre centímetros cuadrados, en una articulación de 4 a 8 joules sobre centímetros cuadrados. Una regla general para tener en cuenta es que en procesos agudos y subagudos se utiliza menos dosificación, en procesos crónicos se utiliza más dosificación. Y existe un cálculo dosimétrico del láser para saber cuánto tiempo lo vamos a aplicar. La fórmula es esta densidad de energía que hemos calculado por la superficie a tratar sobre la potencia, que es medida en watts. Bueno, acá tenemos un ejemplo, 5 joules, que es la densidad de energía, sobre 0,1 centímetro cuadrado de piel, sobre la potencia que es de 0,10 watts. ¿Sí? Nos da un tiempo de aplicación de 50 segundos. La mayoría de los equipos solamente tenemos que aplicar la zona y el aparato solo nos realiza el cálculo del tiempo. Hay algunos equipos que nos permiten programar y guardar programas configurados por nosotros. Bueno, ahora, ¿dónde podemos utilizar el ultrasonido? ¿En qué? ¿Sí? ¿Cuáles son los usos? Está indicado para tendinopatías, para zonas pequeñas y puntuales de dolor, para lesiones musculares, ligamentosas, óseas, nerviosas, como por ejemplo el dolor ciático, en casos de bursitis, esguinces, artrosis, periartritis, talalgias, podalgias, fascitis plantares, neuralgias, las algias en generales, luxaciones, ¿sí? Como ya hemos dicho anteriormente,
para cicatrizaciones tisulares, en caso de artritis, ¿sí? El láser tiene muchas indicaciones y es muy amplio el uso que podemos hacer del láser. Podemos utilizarlo en pacientes posquirúrgicos, por ejemplo, para tratar la cicatriz, en posquirúrgicos de rodilla, para mitigar el dolor, mejorando la cicatrización, en tendinopatías, en capsulitis retráctiles, en fases agudas de distintas terapias para mejorar, de distintas afecciones, perdón, para mejorar el tratamiento del dolor. ¿Sí? Y en cuanto a las contraindicaciones del láser, estas todavía están en investigación y hay mucha controversia, pero sí vamos a tener en cuenta algunas cosas específicas, como por ejemplo, no tratar sobre los glóbulos oculares. En procesos neoplásicos no vamos a utilizar el láser. En procesos bacterianos agudos tampoco. En embarazadas, en pacientes con marcapaso, en pacientes con epilepsias, en pacientes con patología mamaria vamos a tratar de no irradiar la zona. En pacientes que estén utilizando fármacos fotosensibles, en disfunciones de las glándulas tiroides y en zonas con hemorragias, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta siempre no irradiar los ojos del paciente, ni del terapeuta. Hay que utilizar gafas protectoras tanto para el paciente como para el terapeuta. Vamos a tener mucha precaución en pacientes que tengan un deterioro del estado mental y una alteración sensorial donde no podamos definir o donde el paciente no nos pueda decir qué está sintiendo. En general, la terapia láser es indolora, pero cuando hay alteración de la sensibilidad térmica, tenemos que tener mucha precaución porque podemos generar daño. Bueno, y para ir finalizando la clase vamos a mencionar algunas generalidades. Se puede dar la terapia láser en zonas que tienen materiales de osteosíntesis. Es utilizado para la cicatrización y puntos dolorosos específicos de pequeñas y medianas zonas. Genera un fuerte aporte energético a la célula y siempre el láser terapéutico se va a utilizar con potencias inferiores a 1 watt. ¿Sí? Cuando vayamos a dosificar el láser, la fórmula para dosificarlo se va a basar en la cantidad de energía que recibe el organismo por la unidad de superficie corporal, que depende de la potencia del equipo y de la superficie tratada. Bueno, chicos, como conclusión entonces, vamos a saber que la terapia láser en fisioterapia implica enviar un rayo electromagnético a una zona determinada del cuerpo. En este caso, vamos a hacerlo con fines terapéuticos, ¿sí? El láser actúa sobre las células bajo los principios de bioestimulación y estimulación fotomecánica. Bueno, cualquier cosa estamos para sus consultas y nos vemos la próxima en clase. Saludos, chicos.